que nos siguen a través de las redes sociales, ¿sí? Ladran, Sancho le dijo, señal que cabalgamos. Y claro que sí que estamos cabalgando. Claro que sí, que nos estamos secando las lágrimas y estamos siguiendo. Y no paramos de secarnos las lágrimas, pero seguimos. ¿Cuántos dicen amén? Y seguimos, y nos secamos este ojo y seguimos. Y después volvemos a llorar y seguimos. Amén. Pero aquí estamos firmes haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesús. Y a su nombre. Quiero en esta noche ir al libro de Josué, al capítulo 1, este capítulo tan emblemático, este capítulo tan conocido, este capítulo tan hermoso, donde el Señor, mirando los acontecimientos, mirando lo que está sucediendo en el pueblo, el Señor le habla a este siervo llamado Josué. Dice la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo los he entregado tal como le dije a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el mar grande donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como en heredad la tierra que juré a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amado Dios, amado Padre, te damos toda la gloria a ti. Te damos honra, te damos alabanza, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, hará lo que tenga que hacer. Tu palabra restaurará, tu palabra nos levantará, tu palabra nos sanará. Es la palabra, Dios mío, la que es viva y es eficaz. Y por tu palabra, Dios mío, hemos creído en este tiempo. Y sabemos, Dios Todopoderoso, que tal vez no tenemos la fuerza suficiente, pero dice tu palabra que tú estarás con nosotros todos los días y hasta el fin. Amén, amén y amén. Apláudale al Rey, apláudale a la palabra. Y a su nombre. Qué poderosa esta palabra. Estos días todos hemos pasado un momento realmente angustiante, un momento realmente doloroso,
Porque somos mezquinos y amamos. Y todos nos ha dolido tremendamente la pérdida de nuestro hermano. Hemos llorado. Particularmente decirle a mis hermanos que para mí, como mi papá. Le pedí al Señor. Usted sabe que yo me levanto muy temprano. A veces no sé para qué. Pero me levanto temprano. Camino en la casa, oro. Pienso, leo. Y sabe que el Señor me trajo consuelo a mi alma. Me trajo consuelo a mi mente, a mi corazón. Porque el trabajo del pastor es guiar a las personas a Cristo. Es guiar que en el camino no vayan para otro lugar, sino que sea para el camino de nuestro Señor. Y me trajo consuelo al corazón saber este tema, que nuestro hermano, aún el dolor, aún la pérdida, yo vi las cosas que toda la iglesia puso, hermoso. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos teníamos algo para recordar de nuestro hermano. Los mates estuvieron en todos los comentarios. Pero lo que a mí me consuela, el Señor trajo a mi alma, a mi espíritu, a mi mente, esta palabra. Lo guiaste hasta mí. Lo cuidaste hasta mí. Porque en realidad ese es el trabajo que hace la iglesia. Ese es el trabajo como pastor. ¿Se escucha ahí? Ahí. Ese es el trabajo como pastor. Que las personas adoren a Dios, se enamoren de Jesús y no se aparten, para que cuando llegue la hora de la partida no se vayan al infierno, sino que se vayan al cielo con nuestro Señor Jesús. Me consoló, me levantó, realmente levantó mi ánimo. Y no solamente de mi hermano, sino de otros hermanos que ya partieron primero. Esa fue la palabra que vino de consuelo a mi alma, a mi corazón. Saber que había sido guiado a una vida eterna, a una vida en paz, sin enfermedades, sin dolor, sin tristeza. Por eso yo quiero invitarte, mi hermano, que tal vez quedó eso, que tengas paz. Que tengas paz porque todos los que están partiendo a un lugar donde no hay enfermedad, donde no aumenta la luz, el gas, donde no hay preocupación, donde no le pegan a los jubilados, donde no le quitan los remedios a los enfermos. Ahí no pasa eso. En el cielo no hay nada de eso. Y ahí fueron llevados nuestros hermanos. Denle un aplauso al Señor. Dice la palabra que el Señor vino a Josué y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, mi siervo, el hombre que estaba a mi servicio, y le dice, levántate. Claro, ¿cómo no va a estar en depresión? ¿Cómo no va a estar triste Josué? ¿Cómo no va a estar así si lo vio la trayectoria de Moisés? Vio la trayectoria de su pastor. Vio cómo su pastor se jugaba día tras día por su pueblo. Este joven tenía una mirada distinta a la mirada del pueblo. Este joven era un hombre de guerra, un hombre de confianza de Moisés.
en lo cual Moisés tenía todo su apoyo. Moisés se apoyaba en ese hombre. No había interés alguno en Josué. No tenía ninguna clase de intereses, sino solamente de acompañar a ese hombre que él, Josué, entendía que Moisés tenía la mano de Dios, la presencia de Dios lo acompañaba. Y él miraba ese acontecimiento permanente. Veía los acontecimientos que sucedían, los milagros. Porque mientras Moisés oraba al Señor, el pueblo recibía milagros. El pueblo caminaba en el desierto y no le faltaba nada, aunque se quejaba el pueblo. Ay, ahora queremos carne. ¿Querés carne? Ahí tenés. ¡Pum! Los bañó de codornices. Ay, ahora queremos esto, y ahora queremos el otro, y ahora queremos aquello. Y Moisés esto, y Moisés el otro. La carga emocional de Moisés era terrible. Pero ahí estaba Josué, al lado de Moisés. Y Moisés, en un acontecimiento impresionante, siempre iba y se ponía delante de su siervo y le decía que lo enviara a él. Él era el indicado para ir a las guerras. Él era indicado, él era el enviado para ir a la conquista, para ir a esos lugares. Y estaba siempre defendiendo a su pastor. Tal vez no se lo decía porque en el relato usted no va a encontrar que Josué se expresara. Usted no va a encontrar que Josué hablara y dijera, ay, qué bueno que Moisés, porque Moisés esto, porque Moisés el otro. No, 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 no. No hablaba, sino que actuaba. Lo que el siervo necesitaba era que alguien actuara. Y Josué era un hombre que actuaba. Un hombre que estaba dispuesto, que permanentemente estaba dispuesto. Lo primero que hacía Josué era aprender de su siervo. Cómo se movía, cómo amaba a Dios. Son las cosas más importantes que aprendió Josué. Él entendió algo que todos los demás no entendieron, que era cómo tenía que amar a Dios. Y copió el modelo de su siervo, copió el modelo de su pastor y empezó a amar a Dios. Cómo lo amaba con la acción. Cómo lo amaba cuando él iba al frente de la batalla, cuando él se ofrecía. ¿Cómo querés que lo haga? ¿Qué querés? ¿A dónde querés que vaya? Y permanentemente los relatos cuentan de que Josué era servicial a Moisés. Y fíjense que estaba Aarón también. Y los hijos de Aarón. Ninguno de ellos se ofrecía para ir a donde iba Josué. Ninguno de ellos se ofrecía, eran de salón. Iban a ser nombrados sacerdotes. Ellos eran de salón, no podían levantar lanzas, no podían tener escudos. ¿A usted piensa que en algún momento, cuando usted lee el libro, en ningún momento usted va a escuchar que Josué se pusiera mal porque los otros no hacían algo? En ningún momento usted va a escuchar que este hombre se ponía mal porque, por ejemplo, los hijos de Aarón, los sacerdotes, solamente estaban alrededor de Moisés y de su padre y de los sacerdotes y estaban por ahí y permanentemente estaban rodeando el templo o el campamento. Pero sin embargo este hombre no. Jamás usted va a escuchar en la Biblia o va a leer que este hombre Josué haya levantado queja contra otros. Porque cuando uno entiende el propósito, unos tienen el propósito para estar adentro y otros tienen el propósito para estar fuera.
Uno es el propósito del cuidado. Escuche, observe. Uno tiene el propósito del cuidado. Ahí hay un técnico a la derecha con la luz viene el hombre. Sí, unos tienen el cuidado, ¿sí?, de lo que es de adentro y otros tienen el cuidado de las provisiones de afuera. Josué estaba preparado para la guerra, estaba preparado para todo eso. Pero también encontramos en la palabra que Josué tenía un corazón muy sensible, que amaba a ese hombre. Amaba a ese hombre y por ese hombre amaba a Dios. Vio la pasión que su siervo Moisés tenía por Dios. Vio las lágrimas de su siervo. Vio las lágrimas de su pastor. Muchas veces. Muchas veces encontrará los relatos donde Josué habla con Moisés. Las directivas de Moisés hacia él eran directivas de confianza, porque era el hombre conquistador. Y Josué era un hombre que necesitaba los consejos de su siervo, de su pastor. Se movía de esa manera, se movía bajo esa autoridad, bajo esa obediencia. Y ahí es donde estaba la mirada de Dios. Dios empezó a observar a ese joven. Dios empezó a observar que ese joven se movía diferente. Ese joven se movía de una manera más responsable, más seria. Se movía con otro tipo de mirada. Se movía con la misma mirada de su siervo. Imagínense cuando murió Moisés. La tristeza de este joven. El dolor. Porque dice la Biblia que cuando Dios los fue a buscar, estaba tirado. Estaba en agonía, estaba en tristeza. Y esto a mí me habla, hermano, de la humanidad. Claro que sí que podemos estar tristes. Claro que sí, hermano. ¿Cómo no vamos a estar tristes cuando se nos va un ser querido? ¿Cómo no vamos a estar tristes cuando vemos un hermano, un pariente, una mamá, un papá que ya no lo vamos a tener? Pero por supuesto, mi hermano. Por eso tenemos un corazón. Por eso fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esos sentimientos son sentimientos buenos. Cuando usted ama a un ser querido, una persona que pasó durante mucho tiempo con usted. Llega el momento que se tiene que separar porque lo llamaron del cielo y se tiene que ir. Y dice la palabra que Josué, estaba tirado. Estaba en tristeza, en dolor. Claro. Y el Señor lo habla. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés. Y le dijo, mi siervo ha muerto. Ahora pues levántate, le dice. Usted imagínese que Dios le diga esto. Un estado depresivo. Claro, la depresión, el dolor, la angustia, la pérdida, el luto que uno tiene que pasar, hermano, en la pérdida. Que uno tiene que sufrir en esa pérdida que nunca más lo vas a volver a ver. Y que tenés que hacer bien las cosas porque tal vez él se fue al cielo y vos no. Entonces tenés que empezar a hacer mejor las cosas. Imagínese el momento de este hombre, de este joven, tirado. Levántate, le dice el Señor. Levántate. Y pasa este Jordán.
tú y todo este pueblo. Claro, porque el Señor le había prometido al siervo Moisés, le había prometido, le había dado la tierra prometida, el nombre, todo. Pero resulta que Moisés estaba en corrección, tuvo que ser corregido por Dios. Ay, 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 pastor, no te metas en esto. Pasa esta palabra, no digas esto, no digas, no lo cuentes mejor. Tenés semejante capítulo y vas a hablar de esto. Claro, el pueblo de Israel tuvo 40 años en el desierto dando vueltas. ¿Sabe? Pero por un momento de enojo de Moisés, por una equivocación, llevaron al pueblo 40 años a dar vueltas en el desierto y no pudieron encontrar la salida a la tierra prometida. ¿Dónde estaba la tierra prometida? ¿Dónde estaba esa tierra que era de bendición y que necesitaba este pueblo? Ahí enfrente. Fíjense, ahí enfrente estaba, pero el pueblo no la podía ver. Dice que en un momento el pueblo de Israel empieza a traerle reclamos a su pastor. No, porque esto, no, porque antes estábamos mejor en Egipto, ¿para qué nos trajiste? Pero esto, pero lo otro, usted conoce la historia. Entonces imagínese la temperatura de Moisés, la temperatura, el termómetro de la mente. Quería explotar su cabeza. Ya no aguantaba más. Si usted lee el libro de Números, capítulo 11, los chicos si lo ponen rápido, capítulo 11, usted va a ver que Moisés, ahí en ese capítulo, en un momento dice, Señor, estoy que me muero, quiero morirme, quiero desaparecer, quiero esto, quiero el otro, porque no los aguanto más. El siervo Moisés lo dice. Y dice la palabra que el Señor le dice, pará. Aguantá un poquito, Moisés. El pueblo es mío. El pueblo es mío. Epa. Entonces llévame 70 hombres y ponémelos en la puerta del templo. Escuche. 70 hombres y ponelo en la puerta del templo. Y dice, y pondré, escuche bien, y pondré de tu espíritu en cada uno de ellos. Para alivianar la carga, para alivianar el problema. El Señor tenía planes con el pueblo, como tenía planes con Josué y como tiene planes con tu vida y con la mía. Qué interesante es interpretar la palabra y ponerla para mi vida. No contar una historia, porque yo puedo contar una historia del pueblo de Israel y queda perfecto. Pero la Biblia habla de otra cosa. Habla de otros momentos en los cuales yo me tengo que ver reflejado en esta palabra. Levántate, le dice, y pasa este Jordán. ¿Cómo puede ser? Si el pueblo de Israel había dado vuelta 40 años, usted se imagina 40 años, y no pudieron encontrar que estaba ahí enfrente la entrada a la tierra prometida. Pero había una alteración. Yo no voy a poner una desobediencia, voy a poner que hubo una alteración en el carácter de Moisés. En un momento el pueblo empieza a pedir agua, porque no crea que este problema del agua es de ahora. Dios bendijo a la tierra de Argentina con ser uno de los países con más agua potable, con más agua para tomar. Por eso todas las potencias se quieren llevar todo de esta tierra. Y algunos, como en el libro de Nehemías, les recomiendo capítulo 6, 7, donde dice que algunos de los judíos entregaban al propio pueblo. Más parecido de lo que está pasando ahora, mire, no se lo puedo aclarar. Y dice la palabra que el pueblo empezó a pedir agua.
Entonces fue Moisés y tocó la peña, tocó la piedra y brotó agua. Pero se alteraron los nervios del pueblo y seguían pidiendo y seguían pidiendo y seguían pidiendo y le sacaron la paciencia a Moisés. Y Moisés agarró, habló con Dios y Dios le dijo, escuche, toca la peña. Pero se lo dijo en un momento que tenía alterado el orden mental Moisés. Estaba muy nervioso, estaba sacado. Y Dios permitió. Y en vez de tocar la peña, en vez de tocar la piedra para que brotara el agua, dice que agarró y le pegó. ¿Y sabe lo que sucedió? Salió agua. El pueblo se sació, tomó agua, porque Dios lo que promete cumple. Pero después de eso, ¿sabe lo que sucedió? Lo llamó a Moisés. Vení, 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 que tengo alguna cosa que hablar con vos. Vení, que te quiero hablar, le dijo. Y lo apartó. Y le habló de su carácter. Y le habló de la manera que hizo. Yo no te dije que le pegara. Yo te dije que la tocaras. Porque a veces hacemos como a nosotros nos parece. Y Moisés lo hizo a la manera que a él le pareció. Le pegó a la piedra. Como Dios no se contradice, brotó el agua, todos tomaron agua, pero él no pudo entrar por esa pequeña desobediencia, por esa pequeña acto de rebeldía hacia Dios, de no tocar, sino pegar, que totalmente diferente, no entró a la tierra prometida. Trabajó durante muchos años con ese pueblo, pero él no entró. Llegó hasta la puerta. Y cuando llegó hasta ahí, se terminó. Y llegó hasta ese momento, pero el pueblo tenía una promesa de parte de Dios. El pueblo es lo que ama a Dios. Dios te ama así como sos, pero tenemos que nosotros saber que en el amor de Dios tenemos un proceso para cambiar. Y yo siempre quiero, cuando predico esta palabra y hablo de Moisés y no de Josué, con esta palabra, yo siempre pienso y digo, ¿por qué tenemos que hacer tardar nuestra bendición 40 años? Porque tenemos orgullo, porque no podemos hablar bien. ¿Por qué tenemos que hacer tardar 40 años la bendición? Porque no queremos aflojar a lo que dice Dios. Porque no queremos cambiar, porque el Señor le habló a Moisés y le dio la instrucción de que tocara, no de que golpeara, no que la maltratara. Y por esa desobediencia ese hombre no pudo entrar. Entonces, bueno, llegó el momento, se murió, pero había uno ahí que tenía un corazón preparado. En el dolor y en la pérdida probó el corazón el Señor. ¿Sabe por qué el Señor lo llamó Josué? Porque en ningún momento Josué dijo, menos mal que se fue, yo la tengo reclara, yo esto, no, no, esperó que Dios se lo dijera. Esperó que Dios tuvo humildad delante del Señor. Mostró su dolor y ahí vino el Señor y miró su corazón y le dijo, levántate. Porque tú, apláudale fuerte. Dice, pasa este Jordán tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado tal como le dije a Moisés.
Les cuento, tiene 2 botoncitos y yo lo toco. Den un aplauso al Rey. Diga que me tienen paciencia. Si ustedes ven a los que nos siguen por las redes, el Señor la va a cumplir. Y dice que le dice a Josué, levántate y cruza este Jordán, a la tierra que yo le prometí a mi pueblo, que le prometí a Moisés, lo que el Señor le había prometido. Hay una promesa para vos y para mí. Y es fundamental que nosotros estemos alineados, así como estaba Josué. Una responsabilidad de llevar al pueblo a la victoria, de llevar al pueblo a la bendición. Y le recuerda, le dice a los hijos de Israel, yo los he entregado tal como le dije a Moisés, todo lugar que pisen la planta de vuestros pies. Yo quiero, mire, yo escucho personas todo el tiempo, con el teléfono, me llaman, tenemos entrevistas, tenemos reunión, todo el tiempo, de noche, de mañana, de madrugada, todo el tiempo. Aquí hay una promesa para vos y una promesa para mí. Dice como le prometí. Hay una promesa que te prometió. El problema está en si vos lo crees. El tema está en que vos lo creas. Así le recordó el Señor y le dijo Josué, todo lugar, escuche, todo lugar que pince la planta de tus pies. Es lindo esto, ¿eh? Ahora le voy a contar por qué. Todo lugar que pise la planta de tus pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Cuando dice el Señor, como cuando estuve con Moisés, estaré contigo, en esta promesa, le recuerda a Josué que todos los beneficios que Dios le dio al siervo Moisés también estarán con él y con el pueblo. Y acá viene lo lindo. Cuando nosotros aprendimos esta palabra, mi esposa siempre me decía, estoy cansada de empujar. No puede ser que estemos o venimos en colectivo o no traigamos más estos camiones, camionetas que tenés vos, porque siempre tenemos que andar empujando. No puede ser. Y es verdad. Había una promesa de Dios que yo no entendía y que nadie a veces la quiere poner por obra. Pero resulta que mi amada nos fuimos un día a pasear, a comprar algo por ahí y había un coche, hermano. Decía entrega inmediata. Las puertas abiertas, las luces prendidas del auto. Y la morocha se adelantó. Yo te digo la verdad. Yo, de lejos, ¿viste? Porque claro, la estructura de la mente, escúchame bien vos que me estás mirando, ¿eh? La estructura de la mente a veces nosotros achicamos todo y pensamos que para nosotros no es. Pensamos que con el trabajo que tenemos no lo vamos a poder lograr. Pensamos que nunca vamos a lograr tener nada. Pero mirá lo que pasó. Esta mujer que está ahí entrando tomó carrera
caminó más adelante que yo, se acercó al auto, se sacó los zapatos, yo la miré atentamente y se subió al 0 kilómetro. Y espere. Y dijo, hay una promesa. O sea, imagínense, hermano, la miraba, no le importa nada. La fe hay que ponerla por obra. Dijo, la palabra de Dios dice que todo lo que pise la planta de mis pies será mi territorio. Y yo declaro este auto para mí. Bueno, gloria a Dios, acto profético, pasó el día, comimos, paseamos. ¿Qué pasó, mi hermano? Empezaron a llamar y se empezó a ir a comunicar con la agencia y empezó a hacer los trámites, y hermano, y un día la llamaron y le dijeron, señora, mire que tiene que venir porque ya está, el 0 kilómetro es suyo. Todo lo que pise, claro, sí, hermano. Dios quiere que vos pongas por obra la palabra. Ay, este pastor siempre habla. No, hermano. Yo te tengo que guiar para que vos crezcas en fe. Le dijo a Josué, al hombre que había conquistado todo, todo lo que pise la planta de tus pies será tu territorio. Es más, lo agrandó el territorio. Le dijo, el territorio de los heteos también. El territorio de tus enemigos también es tuyo, le dijo. Eso que te parece imposible, ¿qué es imposible para tu vida? ¿Una casa? ¡Hey! Jorge, ¿qué es lo imposible para vos? ¿Qué es lo que te está faltando? ¿Qué es lo que te está faltando, iglesia? A ver, ¿qué es lo que es imposible? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te tiene chiquitita la mente? Porque si tenemos un Dios grande, nosotros no podemos pensar en chiquitito, mi hermano. ¿Qué te está faltando? ¿Qué falta? ¿Una casa? ¿Qué falta? Yo recuerdo, mire, cuando los pastores Gajardo, esta pastora que tenemos aquí, mi pastora, levante la mano a ver, la de pelo ahí, esa es platinado. Una mujer grande, ¿no es cierto? Ellos se jugaron en fe también. El pastor Gajardo andaba con una bicicleta. Y estábamos nosotros poniendo por obra la palabra, ¿usted se acuerda? Poníamos por obra lo que leíamos, hermano. Y cuando todos lo habrán tomado por loco, pero ellos, gente de fe, sacaron también sus 0 kilómetros. Sí, la pastora tiene un coche también, ¿eh? No lo maneja, ella tiene chofer. Y a su nombre. ¿Sí o no? ¿Vio ese coche gris? Es de ella, ¿eh? No es un remis. No es un Uber, es de la pastora 20 de Gajardo. Poner por obra la palabra, hermano. Póngala por obra. ¿Qué está necesitando? Cuando usted vaya y necesite algo, recuerde lo que dice en Josué capítulo 1. Usted está necesitando una casa. Yo tengo unos cuantos que necesitan aquí, que me han hablado. Vivo en la casa de mi papá, vivo en la casa de mi suegro, en la casa de mi suegra, vivo en la casa de un hermano, estoy alquilando. Bueno, hermano, ponga por práctica la palabra. Todo lo que pise la planta de tus pies, dice la palabra. El Señor estaba dándole esta promesa porque lo había encontrado deprimido. Le decía, hermano, todo lo que me pidas te lo voy a dar. Yo no sé cómo estás de tu ánimo. Yo no sé cómo está tu vida, hermano, hermana. Pero este es el tiempo donde Dios te dice, todo lo que me pidas te lo daré. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ay, ¿eh? ¿Alguien tiene enemigos? Yo no tengo enemigos. ¿Sabe por qué no tengo enemigos? ¿Sabe por qué no tengo enemigos, mi hermano? Le voy a contar por qué no tengo. Porque Dios está conmigo.
y le tienen miedo a Dios y a su nombre. Claro, el que se mete conmigo tiene problemas con él. Por eso yo trato de no tener enemigos, porque si yo nombro un enemigo, viene mi papurri, como dice la hermana, y ¡bumba! Y a su nombre. Yo trato de tener todo bien. Nada, no, Señor. Y me pregunta el Señor, ¿cómo andás con este de 10, papá? ¿En serio? De 10, pa. Si me mandaste a amarlo. Pero mirá que no te hagas problema, papi. Vos me mandás a amarlo. Y si yo te digo, no, porque vos vas a actuar y después me lo vas a reclamar porque es tuyo. Vos me lo mandaste a amar. Con defectos y virtudes. Así que yo no tengo enemigos. Pero si alguien cree que yo soy el enemigo, le advierto, mi hermano, que a mí me defiende mi papurri. Apláudale fuerte al rey. ¿Sabe por qué? Porque me agarro de esta palabra. Como estuve, dice, nadie te podrá hacer frente. No te dejaré ni te desampararé. Pero acá viene lo que me mandó a hacer. Esfuérzate. Esfuérzate. Claro, porque la conquista que venía para Josué era una conquista grande. Lo más grande trae más esfuerzo. Usted no puede lograr, usted supongamos que gane un sueldo, vamos a poner un sueldo, un número. Vamos a poner un número de 200. ¿Vamos bien? 200. Que no se entienda si es 200.000, $200.000, no, 200. Y si usted gana 200, ¿sí? Usted no puede comprar algo de 400. Usted tiene que caminar por los 200, por los 190, 180, 200. Hasta ahí. Porque si no, usted estaría con lo que tiene. Pero el Señor nos dice en esta palabra, esfuérzate. El Señor nos está mandando a esforzarnos un poquito más en la conquista. En el área financiera, en el área del matrimonio, en todas las áreas nos tenemos que esforzar. En todas las áreas nos tenemos que esforzar, mis hermanos. Mira que te mando a que te esfuerces, dices, esfuérzate y sé valiente. Y sé valiente porque las cosas fáciles no van a ser. No creas que van a ser fáciles. Te vas a tener que levantar temprano. Si querés conquistar muchas cosas, las tenés que conquistar temprano. Cuando duermen los espíritus. Vos no podés conquistar cuando todo el mundo espiritual está despierto. Porque cuando están despiertos, preste atención, mis hermanos. Cuando todos están despiertos, están en guardia. Pero si vos los agarrás dormidos, ¡ay, santo! Usted va a tener la conquista, usted va a conquistar, usted va a llegar más lejos. Usted si se esfuerza, en vez de levantarnos a las 10 de la mañana, a las 11 de la a las 2 de la tarde, hay que levantarse un poquito más temprano y ganar tiempo. Santo, poderoso. Porque Dios no va a dar nada a aquel que no se esfuerza, así dice la palabra. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Toda la vida mis padres estuvieron en miseria, pero había una promesa sobre ellos. Toda la vida mis padres estuvieron mendigando, pero había una promesa de Dios sobre ellos. Por eso le dice, la tierra que juré a tus padres, te toca a vos conquistarla. Las bases ya la hicieron ellos. Ahora vos te tenés que levantar y conquistar eso que te pertenece, eso que es para vos, esa tierra prometida. Eso que tal vez
Fíjese que hay padres que toda la vida armaron una casa, la levantaron, la construyeron y tal vez no la pudieron pintar, tal vez no la pudieron revocar, tal vez no le pudieron dar la terminación. ¿Por qué? Porque tenían que crear a sus hijos y se privaron de eso. Pero había una promesa de Dios. Dice: lo que juré a tus padres que le daría, esfuérzate. Lo que ellos no pudieron hacer, lo vas a hacer vos, pero te tenés que esforzar. Y tenés que ser valiente, porque vas a repartir la heredad, la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. La palabra esfuerzo. Esforzado y valiente. La palabra, el esfuerzo, es algo en lo cual el Señor va a medir nuestra vida. Va a medir, hermano. Va a medir si te esforzás o no te esforzás. Ay, no, hoy no voy porque estoy cansado. Hoy no hago esto porque no, total. No, porque vienen pocos. No, viste que le ponemos todos los no a Dios. Bueno, vos no te esforzás, vos no vas a tener. Porque la promesa está por los que se esfuerzan. Y a su nombre. Y a su nombre. Ay, pero yo me esforcé todo este mes. Pero tenés como 50 años y los otros 49 años no te esforzaste. Esforzate, dale un par de años. Esforzate, ahorrá, levantate temprano. Esforzate. Ordená tu casa, esforzate por tu familia, esforzate por los que te quieren, pero esforzate. Ay, pastor, pero yo tengo que hacer. Esforzate, dice el Señor. Mira que te mando a que te esfuerces y a que seas valiente, muy valiente. Porque se van a levantar cosas. A mí me hablaban y me decían: pastor, hermano, ¿sabe lo que es ser pastor? Yo decía: lo mismo que tal. Ay, hermano querido. Ay, hermano querido. Yo voy a dejar mis zapatos aquí. Los voy a lavar, los voy a limpiar, los voy a lustrar. Y todo aquel que calce como yo, si quiere ponerse mis zapatos, yo se los voy a dejar aquí en el altar. Es más, le voy a dejar una corbata para que esté elegante. Y cuando se pongan mis zapatos va a entender lo que le quiero decir. ¿Claro? Y dice el Señor en su palabra tan hermosa, qué linda palabra: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme, dice, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Mire, no te apartes de ni a derecha ni a izquierda, y harás prosperar tu camino. ¿Usted quiere ser prosperado? Lea la palabra. Pase tiempo en la palabra. Yo quiero que levante la mano todas las personas que están orando por alguien. Tengan la mano levantada. ¿Cuánto? A ver, ¿a quién le puedo preguntar? ¿Cuánto hace? A ver, pastor, a ver. Usted piensa que yo no, y la tiramos a la cancha la pastora. Y la pastora me va a contestar. Pastora, ¿cuánto hace que está orando por ese ser querido? 20 años y no pasa nada todavía. Bueno, escuche bien la iglesia. Escuche bien, Pastores, si en vez de hablar, orar por esa persona, usted, ¿por qué no le habla a Dios que Dios le habla a la persona? ¿Por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no oramos a Dios y en vez de decir: Señor, clamo por este, háblele a Dios que Dios hable, porque tal vez sea más corto el camino? Porque a veces nosotros tenemos esa dificultad de estirar los tiempos y no vemos los resultados.
y los resultados están ahí enfrente, como la tierra prometida. A veces hay que dejarlo a Dios que actúe. Y a su nombre. Ay, ay, ay. Señor, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda para que seas prosperado en todas las cosas, en todo lo que emprendas. Para los que van a emprender, para los que van a emprender una empresa, ventas, negocios, todo lo que emprendas. No te apartes de lo que dice la palabra. Consulta la palabra. Y mire lo que dice el verso 8. Nunca se apartará de tu boca. Ay, 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 ay. Pero Señor, nunca se apartará de tu boca, dice, de tu este libro de la ley. Mire lo que dice. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Qué hermosa que es la palabra. Estaba deprimido el siervo porque las cosas no le habían salido bien. ¿Sí? Estaba en un estado tremendo en el piso y el Señor le dijo, levántate y te doy todas estas promesas. Como se las prometía a Josué, a Moisés te las prometo a vos. Y en vos van a tener cumplimiento. No solamente en vos, Josué, sino en todo el pueblo. Porque a donde vaya Él, la presencia estará. Y en esta noche el Señor nos habla de meditar en la palabra. Nos habla de tener el tiempo de lectura de la palabra. De día y de noche meditar en este libro. En este libro. Y todo nos saldrá bien. Y haremos prosperar nuestro camino. Eso que tanto anhelamos, hermano. Ay, pastor, pero a mí no me gusta que hablen tanto de prosperidad. Pero la Biblia dice que hay que hablar de prosperidad. Y si la Biblia habla de prosperidad, yo voy a hablar de prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué yo lo voy a hacer? Porque es la promesa para nuestro pueblo. Es la palabra para esta noche, para este pueblo. Este pueblo está necesitando ser prosperado y el Señor dice, medita en la palabra y todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Poderoso el Señor. ¿Ya estamos? Bien ahí. Me cambiaron el señalador. Y el señalador era, bueno, pero ya vino la amada, ya están todos, Si dentro de un rato aparece mi hermano Jorge por acá es porque tengo que terminar. Hermosa esta palabra, ¿cuántos dicen amén? Y yo quiero invitarte en esta noche, yo no sé, ponete en pie. Yo no sé, yo no quiero que vos pienses que venir a la iglesia es una rutina donde vamos a ver todos los días lo mismo. No, mi anhelo es que vos tomes la palabra, es que vos vivas la palabra, que sientas la palabra y que la palabra se cumpla en tu vida, y no solamente en tu vida, sino en la de tu familia, sino en la de tus seres queridos. Todo lo que pise la planta de tus pies será tu territorio, será tuyo. No lo podíamos creer porque, claro, imagínense toda la vida empujando autos viejos, camionetas viejas. Yo siempre hablaba y le decía, tengo un carrito, una camionetita, un coche, todo roto, todo empujando. Y sabe mi hermano que cuando nos llamaron, era una tierra nueva. Era una tierra nueva. Nadie había tocado esa tierra. Y la llamaron a la amada que tenía que ir urgente y que traiga a la familia, le dijeron.
Fuimos todos. Fuimos todos. No sabíamos qué iba a pasar, hermano. Pero había activado el reino de Dios. ¿Usted no sabe manejar? ¿Qué espera para aprender? ¿Está mal? Claro, porque anhelamos tener un auto. Pero bueno, empezamos aprendiendo a manejar, ¿no? ¿Qué le parece? Haga un curso, vaya, o dígale a alguien que le enseñe a poner los cambios, cualquier cosa. Yo recuerdo que tenía un Renault 12, todo viejo, ¿vio? Tenía una fama ese coche, mamá. Era el coche del pueblo. Pero había unos muchachos ahí que estaban con nosotros. Y sabe que ellos agarraban y me decían, ¿me lo prestás? Y como yo estaba loco, yo les decía que sí. No sabían manejar. Y ellos se subían. Y andaban vuelta de manzana. Iba uno, iba el otro. Hoy son todos siervos de Dios. Hoy esas personas algunos son pastores, evangelistas. Pero activan el reino, activan la fe. Y por eso dice la palabra que la gente del mundo es más sagaz que la gente de las tinieblas es más sagaz que la gente de la luz. Porque nosotros es como que nos quedamos, ay, no, ya va a venir el Señor. No, hermano, tenés que activar, tenés que esforzarte, tenés que tener fe, tenés que leer la Biblia, meditar un poquito la palabra y pedirle al Señor lo que estás anhelando. Yo no sé lo que estás anhelando, pero Josué recibió esto en el peor momento de su vida. Josué recibió esta promesa de Dios en el peor de su momento. No sé si este será tu peor momento, pero te puedo asegurar, hermano, que los golpes que estamos recibiendo son fuertes. Pero estamos acá firmes, parados en la roca, sabiendo que el que está con nosotros no nos ha abandonado. No hicieron ruido, pero acá estamos. Por eso el Señor trae esta promesa esta noche. Y todos aquellos que quieran activar la fe, yo les invito a que esta noche pasen al frente. Todos los que necesiten, ay, Señor amado, tierra. Los que necesiten negocio, todo lo que emprenda, dice la palabra. Los que necesiten, ¿sabe qué? Un techo propio. Todos ellos, sí. Ay, pastor, sí, a ellos le está hablando el Señor. Y a su nombre. Usted va a agarrar esta noche. Yo no sé lo que usted quiere conquistar, mi hermano. Pero dice la palabra del Señor, lo que pise la planta de sus pies. Piense bien lo que quiere conquistar. Empiece a sacarse uno de sus zapatos. Ay, no, pastor, tengo la media rota. No importa, no se haga problema, el pastor no ve. Pero usted tiene que hacer el acto profético, no lo que pise su zapatilla o su zapato, lo que pise la planta de sus pies. ¿Me entiende? La planta, hermano. La planta. Claro. ¿Usted necesita algo poderoso o quiere así algo así nomás? O activamos la fe, mi hermano, o seguimos esperando, dando vuelta 40 años la tierra prometida. Empieza a pensar lo que necesita. Empiece a ver, piense lo que necesita, vamos. Piense. Piense bien lo que está necesitando. Ay, Señor. Hermanos, gracias por conectarse a nuestro culto general. Nos despedimos, pero permanecemos unidos en el Espíritu. No olvides compartir este video para alcanzar a alguien más.
Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Nuestras reuniones, domingos 19:30 horas, miércoles y viernes 20 horas. Seguinos en nuestras redes sociales. Iglesia Suriel Alsina. Que el favor del Señor esté sobre